Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy conversaremos sobre la actividad minera en Guatemala, su importancia para el desarrollo del país y los retos a los que nos enfrentamos actualmente. Nos acompañan Carmen Bizar, economista y directora del Energy and Infrastructure Analysis Center, quien fue ministra de Energía y Minas en Guatemala en 2007 y 2008 y expresidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de 2012 a 2016. También nos acompaña Jorge Chapas, ingeniero agrónomo especialista en bosques. Jorge cuenta con una maestría en economía ambiental y desde 2013 dirige la Red de Amigos de la Naturaleza Rana. Es empresario forestal, docente y formador de opinión en medios de comunicación. Bienvenidos Carmen y Jorge. Y Carol, le doy la palabra para que pueda liderar esta entrevista. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Jorge y Carmen, por acceder a esta entrevista. Nos da muchísimo gusto tenerlos a ambos aquí. Y pues para comenzar me gustaría pedirle a Carmen a ver si nos puede compartir o aclarar con quiénes, cuál es el panorama general de cómo funciona la minería en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué requisitos legales exigen para explotar el subsuelo? ¿Qué beneficios económicos trae la minería al país? ¿Y cuáles son los principales retos que enfrentamos? Gracias, Carol. No, pues un gran gusto a estar con ustedes, compartir con Jorge y sobre todo contigo, Carol, y pues tener la oportunidad de hablar de este tema tan interesante y una actividad sumamente esencial en la vida de todo el mundo, ¿verdad? Y fíjate que en el caso de Guatemala, yo creo que pocos conocen que de hecho desde los primeros años del siglo XX, la minería de hecho era una actividad cuya propiedad, tanto de las canteras como de los minerales, era de los propietarios del subsuelo. Pero más o menos en los años 1927, que se hace una reforma a la Constitución de 1879, se introduce un cambio en donde esa propiedad pasa a ser del Estado, ¿verdad? Prácticamente los minerales y el petróleo que se han manejado de manera simultánea en el país pasan a ser propiedad de la nación. Todos los yacimientos de hidrocarburos, minerales, metálicos y no metálicos. Y a partir prácticamente de esa fecha, Carol y Jorge, de los 1920 para acá, entonces es el gobierno el que en la Constitución establece los bienes del Estado, ¿verdad? Al igual que el subsuelo, la geotermia, las frecuencias radioeléctricas, el espacio aéreo. Entonces, los minerales pasan a ser propiedad del Estado y para su utilización prácticamente es la autoridad competente la que te tiene que dar un permiso a través de una licencia. Guatemala puede dar 3 tipos de licencias dependiendo de la actividad o la etapa en la que vas a estar en la actividad, empezando por una licencia de reconocimiento, una licencia de exploración, y la última ya es cuando has encontrado el mineral, el yacimiento, y lo vas a explotar. La licencia de reconocimiento es una licencia de un periodo relativamente corto, de más o menos 6 meses, que se puede renovar por el mismo tiempo. Y esa licencia prácticamente puede abarcar hasta 3,000 kilómetros cuadrados. Luego la licencia de exploración, esa es una licencia ya más larga, son 3 años que se pueden prorrogar 2 veces por 2 años cada una de las veces, y esa incluye hasta 100 kilómetros cuadrados. Y la última, esa ya es cuando, como he comentado, se ha encontrado el yacimiento, ya tú tienes interés en desarrollar la actividad y explotarla. Esa dura 25 años y se puede renovar por igual plazo. Y el área de explotación es hasta 20 kilómetros cuadrados. Lo interesante es que de los 108,000 kilómetros que es nuestro país, solo el 6.1%, o sea, alrededor de 6,000 kilómetros, están en licencias de exploración
y menos del 0.09%, o sea, 941 kilómetros están en explotación, o sea que es 0.09%, es nada, ¿verdad? ¿Qué obligaciones tiene el que obtiene una licencia? Bueno, tiene que dar cumplimiento y bueno, olvidé comentar que en esa secuencia histórica que les comenté de que en 1927 en la Constitución se introduce de que el Estado es el propietario, prácticamente entre esa fecha y 1996 la actividad minera en Guatemala fue casi nada, ¿verdad? Se dieron dos actividades importantes, una por una empresa que se llamaba Minas de Guatemala, que explotó levemente algunos yacimientos en Huehuetenango, pero en los años 80 por la guerrilla prácticamente quedó paralizada. Y en 1950 ahí se dio el descubrimiento de un yacimiento de níquel en el oriente del país, básicamente en Izabal, que fue cuando nace la empresa que probablemente varios de ustedes han oído, que es Exmival. Sin embargo, esta también fue una actividad que empezó desarrollándose por una empresa canadiense, pero que realmente no pudo repuntar porque en los años 80 los precios del níquel se vinieron para abajo y los precios de la electricidad se fueron para las nubes. Y de hecho el proceso técnico que ellos requerían necesitaba de mucha electricidad. Entonces el proyecto financieramente se hizo inviable. Eso para comentarles que realmente la actividad minera en Guatemala empieza a tener un leve repunte a partir del año 96, durante el gobierno de Arzú, cuya filosofía realmente de motivar la inversión en infraestructura, y sabemos que en esa época fue cuando también se hizo la modificación, realmente la introducción de la ley de electricidad, la ley de telecomunicaciones. En el año 97 fue cuando Guatemala asume una legislación para la minería, que tenía como objetivo realmente estimular la atracción de inversiones en esta actividad tan importante, que no se había desarrollado, como ya les comenté, de manera importante nunca. En el año 97, entonces, con la ley de minería, la intención era que el país pudiera empezar a desarrollar esta actividad. Y fue cuando se establecen estas tres tipos de licencias que les he comentado. Se dan algunas licencias de explotación. Y aquí también es importante, Carol, comentar que Guatemala tiene potencial de minería en dos planos, metálica y no metálica. En la metálica, el país podríamos dividirlo como en 4 regiones, ¿verdad? El Petén, un área en el centro que se le llama Cordillera Central, la parte volcánica y la parte costera, que ya está en la parte del Pacífico. En la parte central y la parte volcánica es donde Guatemala tiene el mayor potencial metálico, sobre todo de zinc, níquel, plomo, oro y plata. Y de hecho son en estas dos en las que entre el año 97 y el 2000 se empiezan a dar algunas licencias importantes. De ahí el resto del país, casi el 90% del resto de minería es no metálica, todo lo que se utiliza para propósitos de construcción y casi que para el desarrollo de todo lo que vemos, ¿verdad? Edificios. Entonces ahí está todo lo que son yesos, carbonatos, mármol, jade, rocas. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es minería, ¿verdad? No metálica. Y toda la minería metálica prácticamente es lo que nos sirve para todo lo que usamos, computadoras, teléfonos, los hospitales, los equipos que están en todas las oficinas para que todo funcione, ¿verdad? De eso te podría decir que el 94% es minería no metálica, el 96%, y solo el 4% es minería metálica, ¿verdad? Licencias importantes de explotación metálica se han dado más o menos 6 importantes, y tal vez
como para ir cerrando este primer, porque si no, no voy a regresarte la palabra, solo comentarte que entre el 2001 y el 2017, la minería para Guatemala ha representado el 0.70% del PIB. Y solo en el año 2012-2013, que tuvimos realmente un pico, llegó a ser del 5%. A partir de ese año, a la actualidad, la minería ha venido en reducción por decisiones más de tipo político y judicial, que ahí es donde quisiera entrar como a los desafíos que ha tenido esta actividad. Porque en esa, ahí sí que breve recuento, lo que quería comentarles es ese potencial grande que tiene Guatemala históricamente, cómo pasamos de una visión privada a una visión pública, en donde la Constitución le dio al gobierno esa propiedad, y la ley de minería que se adopta en el 97, que tenía una intención de hacerla crecer, pero realmente decisiones de tipo político a partir del 2012 más o menos hacen que la minería, que en otros países de tradición minera como Chile, México, Colombia, que representa un 8-10% del PIB, en Guatemala no ha llegado ni al 1% en buenos años. Y lo poco que creció se vino para abajo por una moratoria implícita que hubo a partir del 2012 y por decisiones de la Corte de Constitucionalidad y las Cortes prácticamente en paralizar algunas actividades a raíz, obviamente, de la solicitud de consultas, de las cuales seguramente vamos a hablar en un momentito. Pero tal vez con eso los dejo con un brochazo muy rápido, ¿verdad, Carol? Ay, mil gracias, Carmen. Tocaste todos los temas que creo que queremos abordar en esta entrevista, porque me parece súper importante el tema que abordaste sobre la tenencia, digamos, la propiedad, el régimen de propiedad respecto del subsuelo, y también abordaste el tema de la importancia económica que tiene la minería y para la calidad de las vidas de las personas a nuestro alrededor, pues mencionaste. Entonces, tal vez eso es una buena forma de entrarle a la segunda pregunta, porque es evidente que dependemos de la actividad minera para surtir muchísimos de los suministros que hacen que nuestras vidas sean mejores, ¿verdad? Así es. Y más sin embargo, la mina tiene muy mala prensa, ¿verdad? Y se han retratado, digamos, la actividad minera como una actividad eminentemente de depredación y de una actividad muy dañina para el ambiente. Y pues yo le quería preguntar a Jorge, ¿cómo es realmente el impacto de la actividad minera en el tema ambiental, y si realmente es tan nefasta para tanto para la naturaleza como para los pueblos aledaños a la explotación minera? Claro. Bien, pues primero que nada, pues muchas gracias, Carol, a usted y al Instituto Fe y Libertad, y también pues un gusto compartir con Carmen en esta oportunidad. Qué interesante, realmente no me ha alcanzado aquí unas hojas que tengo, porque Carmen ha dicho, pues ha lanzado datos tan interesantes, ¿no? Tan importantes. Pues bien, efectivamente yo creo que la gente que escucha este podcast debe girar su cabeza, ¿no? Y ver a su alrededor tantas cosas que derivan de la actividad minera. No solo en Guatemala, ¿no? En el mundo. Y bueno, hay artículos que tenemos tan próximos, ¿no? Como los mismísimos celulares, por ejemplo, que están pues dotados de muchos de estos minerales, y que sin ellos, pues prácticamente, como dice Carol, nuestra vida no sería pues lo placentera o lo cómoda que por lo general es. Yo he tenido la oportunidad de visitar alrededor de 5 explotaciones mineras, tanto de minería metálica como de minería no metálica, acá en Guatemala, y he visto el empeño que hacen los buenos empresarios por mantener
un equilibrio, digamos, ¿no? Entre la explotación que pues evidentemente implica un impacto al paisaje, ¿no? Es evidente, ¿no? Máxime si es, digamos, una operación a cielo abierto, pues es evidente que el terreno, la tierra, pues va a tener que removerse y eso pues es obvio que va a generar un impacto visual que desde un punto de vista, digámoslo, ideal o romántico, pues no quisiésemos que se hiciera, ¿no? Pero nuevamente cuando uno lo ve a grosso modo y ve los datos que nos lanza, por ejemplo, Carmen, ¿no? Cuando dice, bueno, solo el 0.9% de lo que tiene como potencial realmente se está explotando. Bueno, uno, claro, lo que pasa es que sobredimensiona la explotación y cae en un error de percepción, ¿no? Porque pues la vista le pudiese engañar a uno, ¿no? Al ver posiblemente extracciones mineras como la de Zipacapa San Marcos en la mina Marlin, que yo tuve la oportunidad de visitar. Y pues bueno, hay un impacto ambiental definitivamente, pero los estándares internacionales, creo yo, establecidos principalmente por los mismos consumidores que van exigiéndole a las empresas mineras que sean más equilibradas en el impacto ambiental que generan, estas empresas van asumiendo esa responsabilidad de hacer las remediaciones técnicas, ¿sí? O las mitigaciones ambientales para que pues la mina pueda en principio aprovecharse al máximo, ¿no? Y pueda tener un plazo extenso para poder capitalizar al máximo los recursos que en este caso provee el subsuelo. Entonces, las minas o las explotaciones a las cuales yo he tenido la experiencia de visitar, pues yo personalmente he visto impactos, evidentemente, porque los hay, pero por lo general yo he visto empresarios responsables que intentan remediar y mitigar los impactos negativos al ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de levantar polvo, ¿no? Esto puede ser un impacto ambiental, digamos, un efecto ambiental hacia terceros, y lo que yo he visto en estas explotaciones mineras es que se aplica riego en los caminos y en las áreas aledañas, se moja, digamos, el terreno a fin de que el polvo no se levante en exceso, ¿no? Y esto pues genera evidentemente que es una medida de mitigación importante para no dañar a las comunidades vecinas. Igualmente pasa con el agua. Creo que esa mala prensa que usted refiere ha ocurrido porque ha estado pues en manos de una gran cantidad de ONGs, activistas antidesarrollo, que han capitalizado muy bien este tema para sus propios fines e intereses que suelen ser pues básicamente no permitir que los dueños del suelo y que las comunidades vecinas o los territorios vecinos pues se beneficien más de esta actividad, ¿no? Y bueno, pues al amparo de este sistema basado en el sistema de regalías, me parece que la mala fama y la mala prensa de la minería va a continuar, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, pues nosotros desde la Red de Amigos de la Naturaleza siempre hemos propuesto la necesidad de transitar a un sistema de propiedad privada del subsuelo, como lo era justamente antes. Creo que eso puede beneficiar realmente y en definitiva a los dueños del suelo para empezar y luego pues a los vecinos y comunidades aledañas, ¿no? Principalmente creando riqueza, que es lo que en principio debe de importarnos, ¿no? Así que pues con eso comenzaría yo mi intervención. Mil gracias,
Jorge, qué bueno que mencionaste lo de las regalías, porque yo creo que ese es el otro tema o la otra palabrita que la gente asocia mucho con la actividad minera, ¿verdad? Y efectivamente en la ley de minería se establece que las regalías pues se tienen que entregar la mitad, medio por ciento para el Estado de Guatemala y 0.5% para las municipalidades donde se encuentra la explotación. Y pues yo le quería preguntar a Carmen si este porcentaje es razonable, ¿verdad? Porque esa es una de las preguntas que siempre está en el ambiente. Y si estas expectativas de una reinversión o de que tiene que tener un destino como social, la actividad minera, ¿verdad? ¿Cómo se viven esas expectativas en nuestro país y en comparación con otros países? Claro. Bueno, primero, Carol, sobre ese tema, como tú dices, yo creo que el tema de las regalías o donde hay recursos económicos, siempre hay un tema donde va a haber una competencia por quién los usa, ¿verdad? Y va a generar, obviamente, una presión para que siempre sean más recursos. Yo lo que te diría es que nunca van a ser suficientes, pero uno de los temas que yo quisiera justamente comentar, porque creo que sí es válido, y yo recuerdo que cuando yo estuve en el ministerio en el 2007, sí lo analizamos desde el punto de vista de tal vez dar validez a veces a las comunidades o a las personas que quisieran que esa minería retribuyera al desarrollo de la región aledaña a donde se hace la explotación. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque yo creo que en nuestro país esa organización política tan centralizada que tenemos, que ha llevado a que realmente el desarrollo se dé en los centros urbanos grandes, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, y yo creo que podemos contar con las manos hacia dónde se van los recursos, ¿verdad? Porque los recursos van hacia las arcas nacionales, podríamos decir, y es a través del presupuesto que generalmente se decide hacia dónde regresa la infraestructura, la inversión en infraestructura física e infraestructura social. Y por eso es que vemos esa disparidad, podríamos decir, en desarrollo económico y social, en que tú ves que justamente donde hay el potencial hídrico, el potencial minero, el potencial petrolero, generalmente no hay una congruencia con el desarrollo económico y social. Y eso definitivamente genera presiones sociales, genera a veces yo diría ese disgusto de la comunidad a ver que hay proyectos que se desarrollan, pero que el desarrollo nunca llega. Menciono esto porque eso fue lo que llevó a que en el 2007 hiciéramos un análisis y derivó precisamente en la figura que probablemente ustedes han escuchado para el caso del petróleo, el famoso Fonpetrol, que fue un fondo al que de hecho se le llamó un fondo privativo de las regalías del petróleo, que ya no fueran a las arcas comunes, sino que fuera un fondo privativo que regresara directamente a esas municipalidades, a las comunidades. Y entonces eso fue suficiente para que ahí sí que actitud adversa que había hacia el petróleo cambiara. En la minería, yo creo que a pesar de que el artículo 63 que tú has mencionado establece ese porcentaje que de repente puede ser bajo y podría ser uno de los temas en donde yo creo que la propia actividad minera a veces ha analizado que justamente, bueno, en discusión podría darse si ese porcentaje podría ser más o menos, pero tiene que ser un porcentaje que no mate la competitividad de una actividad que requiere de grandes inversiones de explotación para que sea factible. Pero el tema es que no solo es el porcentaje, sino a dónde va. Y yo creo que ahí es donde la parte de que realmente regrese a la inversión de las comunidades, de los municipios en donde la explotación minera va a estar, es sumamente fundamental.
En ese momento se habló también de hacer un fondo minero, por así llamarlo, ¿verdad? Que no fuera al presupuesto nacional, sino que justamente las regalías, los impuestos pagados por las compañías, porque te quiero dar un dato muy importante. De la actividad minera que el país ha tenido importante, las dos minas, Marlin, que ha comentado Jorge, y la mina San Rafael, que fue la que explotó plata hasta la decisión de la Corte de paralizarla, solo esas dos actividades en el periodo que estuvieron operando, ahí sí que contribuyeron en el pago de regalías e impuestos alrededor de 3.600 millones de quetzales. Que si eso no se hubiera ido al presupuesto nacional y probablemente se hubiera quedado para las municipalidades, pero también aquí debe haber algo muy importante, que esos recursos deben vincularse a planes de desarrollo que tengan una supervisión o una accountability de las poblaciones de que efectivamente se va a usar en inversiones para los municipios, ya sea carreteras o centros de salud o educación, o también el tema de emprendimiento, ¿verdad, Carol? Porque a veces se piensa que solo la comunidad necesita infraestructura física, cuando probablemente necesita también la generación de capacidades para que las oportunidades, tanto educativas como empresariales, puedan desarrollarse y que el desarrollo no dependa solo de la actividad minera, porque la actividad minera se va a terminar en algún momento y tú lo que quieres es que realmente el desarrollo sea sostenible en el tiempo. La respuesta entonces a tu pregunta es, creo que lo que establece el artículo 63 hoy fue motivado con una buena intención, a que realmente hubiera una contribución directa a las municipalidades, pero que en opinión personal creo que no debería de ser la mitad, debería ser la totalidad, no debería ir al Estado, porque realmente esos municipios necesitan una inversión que realmente podría ahí sí que motivarse de manera muy seria si esas regalías fueran invertidas directamente en los sitios. Lo otro es que en este momento creo que no se hace de esa forma eficientemente y eso es lo que genera esas presiones y esa mala prensa que tú mencionas, ¿verdad? Porque es uno de los elementos que se cuestiona grandemente. Pero creo que la solución existe. Y es uno de los temas que probablemente es hoy uno de los retos para las autoridades y no solo para el Ministerio de Educación, de Energía, sino finanzas, porque aquí tiene que haber una aceptación del Ministerio de Finanzas de que esos recursos no vayan directamente a las arcas nacionales. Mil gracias, Carmen. Yo creo que lo que tú nos dices es una forma de mejorar la administración del sistema que tenemos actualmente, pero ya hemos mencionado varias veces este tema del quién es propietario del subsuelo, ¿verdad? Porque yo creo que una otra alternativa sería obviar, digamos, la figura de las regalías o la figura de las regalías es posible porque el Estado es el dueño del subsuelo. Entonces yo le quería preguntar a Jorge que nos explique un poco este tema de la propiedad privada del subsuelo. ¿De verdad se puede? ¿Dónde funciona? ¿Y qué implicaría, digamos, para cambiar un poco las reglas del juego institucionales en Guatemala? Claro, sí, excelente pregunta. Bueno, estudiando, yo quiero recomendar el libro del profesor Guillermo Yates, creo que Carol lo conoce muy bien, es un libro que se llama El robo del subsuelo. Allí el profesor Yates pues tiene una revisión, hace una revisión histórica muy interesante desde de cuándo data toda este enfoque de la teoría regalista del subsuelo, ¿verdad? De la cual deriva las famosas regalías, que efectivamente eran una especie de regalos para el rey. Y él recorre digamos, estos legados hispánicos y lleva
su origen hasta las ordenanzas de Alcalá en 1348. Imagínense eso, hace 800 años, poco menos, donde pues prácticamente se establece que nadie podría osar explotar las mineras de oro ni de plata sin el permiso del rey. Y este legado hispano, pues se aplica ya en las tierras colonizadas allá por el siglo XV, ¿no? A partir del siglo XV en nuestra América, y pues desde entonces prevalece este sistema de regalías o este sistema regalista, en donde de alguna manera se establece a través de códigos, ¿sí? Específicamente, digamos, en el Código Civil hay algunas artículos en torno a la propiedad del subsuelo, y luego pues transmutan a las constituciones, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el artículo, creo que es el artículo 121 de la Constitución, que establece que efectivamente el subsuelo es propiedad del Estado. Existe un sistema alternativo que deriva de la tradición del common law inglés o del derecho anglosajón, en el cual el subsuelo efectivamente es privado, es del dueño del suelo. Este sistema ha permitido delinear la experiencia, por ejemplo, y principalmente de los Estados Unidos, que es el país que tal vez tiene mayor tradición minera, algunos estados más que otros, por supuesto. El caso de Texas, ¿no? Es tal vez el más paradigmático, pero también estados como Wyoming y Alaska tienen modelos muy interesantes donde la regalía, entiéndase como, digamos, el pago por la explotación del mineral, no se le otorga al Estado o a la municipalidad, sino se le da en pago al dueño del suelo. Esto pues evidentemente genera los incentivos adecuados para poder hacer explotaciones o contratos de manera más, en principio de manera más libre, ¿no? Porque hoy por hoy el tema de la explotación del subsuelo pasa por una famosa consulta a la cual se le debe de hacer a las comunidades aledañas, amparados en un convenio que desde mi perspectiva es muy perverso, el convenio 169 de la OIT, y en lugar de darle la libertad a la gente de decidir si quiere o no explotar los minerales o dar en explotación los minerales que subyacen a su suelo, únicamente se le debe consultar, ¿no? A mí me parece que debemos, en ese sentido, ampliar las libertades y darle el derecho de elegir al dueño del suelo si quiere o no dar en explotación a empresas nacionales o empresas internacionales la explotación de sus minerales, ¿no? Eso significa efectivamente pues ampliar las libertades y generar los incentivos adecuados para que haya decisiones racionales, bien informadas, lo cual tiene o requiere más bien de otra serie de reformas estructurales en el ámbito de la educación, por ejemplo, pero también en el ámbito de la política, porque es allí donde me hace mucho sentido el tema del descentralizar el poder. En cuanto y en tanto las municipalidades puedan puedan tener autonomía fiscal y recolectar sus propios impuestos, desde el cual yo pensaría que debiese de ser uno solo, ¿sí? Un solo impuesto, y las empresas, ya sean nacionales o internacionales, deben de estar obligadas a pagar los impuestos en el municipio o municipios donde operen estas actividades industriales, ¿no? Eso implicaría, en principio, que se genere riqueza en los dueños del suelo, ¿sí? Y eso pues tiene implicaciones que va a lograr multiplicar los beneficios no solo para el dueño del suelo, sino para la comunidad y para el municipio en general. Y la aplicación de un único impuesto a nivel municipal que pueda ser recolectado a nivel municipal, derivado de estas explotaciones, pueda también generar los fondos necesarios en las municipalidades para que ofrezcan pues los principales servicios que deben ofrecer los gobiernos locales, ¿no? Básicamente seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura pública. Entonces, el arreglo institucional
al cual necesitamos transitar desde mi perspectiva es pues hacia un sistema de propiedad privada del subsuelo. Eso implica pues derogar algunos de los preceptos constitucionales y bueno, tal vez sí, pensar en un código de minería que básicamente salvaguarde el derecho de propiedad del subsuelo y genere los incentivos y los mecanismos adecuados para que puedan haber explotaciones mineras o se pueda aprovechar el potencial minero del país, ¿no? Y eso, pues, como digo, implica otra serie de reformas, no solo en la parte de establecer propiedad privada del subsuelo, sino en la parte eminentemente política en cuanto a limitar las funciones de los gobiernos, abrir los mercados en otras áreas y establecer mejores servicios como el de la educación, ¿verdad? Porque rápidamente la gente dice o se preguntará, bueno, pero ¿cómo va a saber algún propietario de un terreno, que por cierto hay una aldea que se llama Cromo en Sanarate? Yo recientemente me acabo de enterar y creo que pertenece a esta zona, a esta cordillera central de la que habla Carmen, ¿no? Que es muy interesante toda esa región, Sanarate, el Progreso y algunas áreas de Jalapa y de Izabal incluso, bueno, tienen muchísimo potencial minero. Pero supongamos que una persona de recursos limitados en esta pequeña aldea Cromo, bueno, ¿cómo va a saber él a cuánto vender, ¿no? O cómo hacer esas transacciones, ¿no? Para eso tenemos que abrir los mercados. En la medida en la que abramos los mercados lo más amplio posible, la información va a poder llegar y él va a poder tomar decisiones racionales y justas, ¿no? Así que, pues, creo que esos son los arreglos que necesitamos en nuestro país para aprovechar el potencial que tiene Guatemala en este sentido. A mí la verdad me hace mucho sentido trabajar para alinear los incentivos de tal forma que las personas propietarias, digamos, del suelo, de alguna forma tengan esos beneficios muy tangibles, ¿verdad? De la explotación del subsuelo. Y otra cosa que creo yo que resultaría, no solo sería de que habría más explotación, sino que también sería mejor cuidada, ¿no? Porque los mismos dueños tendrían incentivos también para proteger el entorno ambiental. Pero yo quería también, y otro beneficio creo yo, que sería que no tendríamos estas suspensiones de la labor minera, ¿verdad? Que le quería preguntar a Carmen porque como guatemalteca siento que da muy mala imagen invitar a inversionistas extranjeros a explotar recursos en nuestro país y luego decirles, miren, ya no, ¿verdad? Ya no, o que de alguna forma por una incertidumbre legal o por diferentes tipos de acciones se suspenda, ¿verdad? Y pierdan efectivamente un poco estos procesos donde se ha interrumpido la labor minera en Guatemala y qué efectos tiene para el país. Claro. Gracias, Carol. No, y antes de contestar tu pregunta, pues yo quería también comentar lo que Jorge ha expuesto, ¿verdad? Porque no solo tuve la oportunidad de conocer el libro de Guillermo Gist, le decía yo el apellido, sino de conocerlo a él. Recordarás, Carol, que, bueno, él creo que empezó impulsando este tema de la importancia de la propiedad en el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Para el tema del petróleo. Y así ciertamente yo creo que para los creyentes de las bondades del derecho de la propiedad, pues sin duda eso sería una solución, yo diría que no solo muy ambiciosa y óptima,
Y digo ambiciosa porque, como ya decía Jorge, eso implicaría un cambio a nivel constitucional, ¿verdad? De nuestro artículo, creo que es el 130, donde se habla, como no soy abogada, tal vez estoy diciendo el artículo equivocado, pero el tema es que ciertamente el cambio de incentivos que eso daría, y creo que lo hemos evidenciado en otras áreas que ya mencioné, el caso de las telecomunicaciones, con el tema del espectro radioeléctrico, sin duda creo que es una opción no solo muy ambiciosa, sino que yo creo que ahí sí que elevaría las probabilidades de que muchas de las bondades que la propiedad privada da se puedan ahí sí que materializar para el caso de la minería. Pero legalmente, obviamente, los desafíos serían mayores, ¿verdad? Cambiar la Constitución, el cambio de mucha normativa, como dice Jorge, pero nada es imposible, ¿verdad? Cuando realmente creemos en el tema, y yo creo que debe estar en la mesa, porque sin duda cambiaría la forma de visión de desarrollo para una actividad como esta. Sin embargo, también creo que para el caso de Guatemala, eso es mucha de la filosofía que ahí sí que al tener toda nuestra normativa, ahí sí que sobre la base del código napoleónico y la rama esa francesa de la que venimos, por eso es que terminamos con este tipo de leyes, ¿verdad? No somos como Estados Unidos y los casos que ha mencionado Jorge, que están más sustentados sobre ese Estado de Derecho y el common law, ¿verdad? Entonces eso nos da una variante importante, pero insisto, yo creo que puede ser una posibilidad para eso, ¿verdad? Artículo 121, inciso E, muchas gracias, Carol. Bueno, pero dicho eso, quisiera mencionar lo que Carol ha comentado sobre las decisiones de la Corte, porque yo creo que eso es hoy una de las preocupaciones más grandes, sin dudas, ¿verdad, Carol? Por lo que tú decías, ha generado una incertidumbre jurídica sumamente grande para el sector. Y yo diría que no solo una incertidumbre, sino que ha sido una de las principales razones de por qué ese repunte que podríamos haber logrado en el pasado, y que de hecho era la intención cuando la ley de minería en el 97 se adoptó, se perdió básicamente, porque las Cortes introdujeron una incertidumbre que trajo prácticamente en los últimos 10 años una baja a la actividad minera. Ya habíamos logrado que la actividad representara un 3% del PIB. Hoy está por abajo del 1%, y de hecho, como yo les decía, se dio acompañada de una moratoria implícita, en el sentido de que las autoridades prácticamente no respondían a solicitudes sobre licencias de exploración y explotación, y en el caso de operaciones ya activas como Marlin, San Rafael, que de hecho fue la actividad que se paralizó a raíz de las decisiones de la Corte, eso generó prácticamente prácticamente una paralización de actividades metálicas en donde el país prometía bastante, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos ha tenido? Como tú dices, Carol, yo pensaría que desde el punto de vista empresarial no solo generó incertidumbre, paralizó inversiones importantes, obviamente también dejó en un stand-by decisiones empresariales que el país iba a traer y que realmente no se materializaron, y generó un espacio, yo diría, de una interpretación antojadiza por las autoridades de justicia sobre temas como el convenio 169 que ha mencionado Jorge, porque obviamente siempre se dijo que el convenio generó un desafío para el país de reglamentarlo, precisamente para que tanto el empresario como las comunidades y las autoridades estuvieran muy claras de qué significaba hacer una consulta. Para los economistas, una consulta es poder identificar externalidades, ¿verdad? Qué efectos negativos y positivos va a tener una actividad, y poder ahí sí que manejarlos adecuadamente a priori.
pero no como se ha interpretado, que es una consulta para paralizar una actividad, y que las cortes lo han tomado en esa línea. Y básicamente lo que hemos vivido en los últimos 2 años, en donde también la corte pareciera que se ha politizado, la transición que vivimos el año pasado, en ese cambio que no se dio casi por 1 año, generó una incertidumbre negativa para el país. Y para el sector minero, yo te diría que ha representado realmente una paralización que de hecho ahorita llamaría a que las autoridades actuales realmente pongan sobre la mesa una visión de desarrollo en donde deban poner sobre una misma línea a los 3 organismos del Estado. Porque lo que no podemos tener es una interpretación de un ejecutivo tratando de motivar una actividad productiva e importante, y un organismo judicial o legislativo en donde el Congreso también tiene su rol importante, que prácticamente toman decisiones en líneas diferentes. Porque como país, como tú dices, generamos una señal totalmente no solo irrisoria, sino preocupante hacia la inversión privada, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy uno de los desafíos importantes en el plano tanto normativo como de gobernanza es que haya una visión común para la actividad sobre el largo plazo, y que las decisiones, tanto ejecutivas, legislativas y judiciales, se tomen en una línea de desarrollo común, ¿verdad? No podemos tener decisiones que van en líneas diferentes, porque con eso vamos a terminar de matar la actividad, sencillamente, ¿verdad? Creo que ese es hoy uno de los puntos tal vez prioritarios para nuestro país, si realmente queremos que la actividad minera se reactive como consecuencia de que reconocemos la importancia que hay para nuestra actividad diaria y para el desarrollo realmente de todo lo que hacemos. Mil gracias, Carmen. Yo creo que se van a quedar muchos temas en el tintero porque ya vamos sobre tiempo, pero quería pedirles unas palabras de cierre, sobre todo para que como que redondeemos estos temas. Ya hemos hablado extensamente sobre el marco institucional y los problemas que se pueden generar, digamos, de no tener reglas claras del juego, pero tal vez un poco unas palabras de cierre sobre el final de la finalidad de una actividad minera y los beneficios para Guatemala. ¿Cuál es su visión, digamos, de Guatemala? ¿Cuál es el potencial de Guatemala con relación a la minería? Si quieren, empieza Jorge y cierra Carmen, claro, ¿les parece? Claro. Sí, con mucho gusto, Carol. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación a este podcast. Qué interesante compartir con personas que saben mucho sobre el tema, ¿no? Y yo quisiera, como siempre, desde la Red de Amigos de la Naturaleza, dar un mensaje esperanzador, ¿no? Esperanzador y desafiante a la vez a nuestra audiencia, ¿no? En principio, porque yo creo que una actividad como la minería puede generar mucha riqueza que hoy está ausente en nuestro país, ¿no? La pobreza y la miseria supera el 50% de los habitantes de nuestro país. Y bueno, la gente se pregunta cómo es posible que teniendo tanta riqueza, tanto potencial natural, seamos un país tan pobre, ¿no? Y eso es pues precisamente lo que debemos de repensar, y debemos de estar abiertos a otras posibilidades y alternativas de no seguir haciendo más de lo mismo, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y en ese sentido, si seguimos bajo un sistema de regalías y de propiedad estatal del subsuelo, no vamos a lograr generar los incentivos y las instituciones y las condiciones que son necesarias para crear riqueza y bienestar en la gente. Desde la Red de Amigos de la Naturaleza hemos dicho que efectivamente nos importa el medio ambiente y la naturaleza como tal, pero quien corona esa naturaleza y ese medio ambiente es el ser humano. Y no podemos pretender que
los campos y las montañas y los bosques se mantienen silvestres y pristinos si la gente sigue siendo igual o más pobre, ¿no? Realmente creo que hay que generar las condiciones para que la gente pueda crear riqueza, porque está, bueno, en estas zonas que Carmen aludió, está parada sobre un potencial enorme de creación de riqueza: oro, plata, níquel, cromo, hierro, una gran cantidad de minerales que bien podrían ser explotados en equilibrio con la conservación ambiental, de la mano de contratos que puedan respetarse y hacerse respetar, evidentemente. Y eso implica un desafío para la clase política de nuestro país, ¿no? Ese desafío pues está justamente en plantear reformas estructurales, reformas que sean auténticamente liberales clásicas, que vayan a fortalecer y ampliar la propiedad privada, en este caso del subsuelo, para los habitantes del país. Y eso pues evidentemente implica un desafío enorme, porque se deben reformar no solo áreas en materia de derechos de propiedad, sino también pues abrir los mercados a la competencia, eliminar los privilegios, limitar los gobiernos a sus funciones propias y naturales, y tratar de reformar los ámbitos también de la educación, de la atención médica, de las jubilaciones y pensiones, para que de manera integral los dueños hoy por hoy del suelo puedan, siendo dueños del subsuelo, puedan aprovechar ese potencial de manera apropiada y de manera correcta, ¿no? Así que pues ese sería mi mensaje final. Muchas gracias por la invitación. Carmen. Gracias, Carol. Y yo voy a tratar de ser muy ejecutiva en esas palabras, porque sé de que ya estamos sobre el tiempo, pero me encantó todo lo que dijo Jorge, ¿verdad? Yo también quiero terminar con esa dosis esperanzadora. Creo que la minería es un sector, una actividad con muchos desafíos, pero yo no me puedo imaginar realmente el mundo sin minería, ¿verdad? Yo sí creo que esas posiciones que a veces escuchamos de no a la minería son posiciones irreales, ¿verdad? Hoy la vida depende de la minería como depende de la electricidad, y creo que no podríamos imaginarnos nuestra vida, el nivel de confort, como ha dicho Jorge, la calidad de vida que queremos darle a los ciudadanos en cualquier país del mundo sin la minería. Realmente, como muchas frases que parecen ya clichés, ¿verdad? Que la minería es parte de nuestra vida, pero yo sí realmente creo que así es, ¿verdad? Veamos a nuestro alrededor cuántas cosas hoy sobre el escritorio tenemos que son producto de la minería, nuestras casas, los edificios. Hay un video precioso donde justamente muestran que si la minería no existiría, todo se derrumbaría, ¿verdad? La vida no existiría como la vemos hoy. Y en ese sentido creo que si bien la actividad presenta hoy desafíos en materia normativa, en materia política, en materia social, Jorge usó una palabra importante que decía el equilibrio, ¿verdad? Hoy se habla de cómo logramos dar soluciones para la minería que sea sostenible. Hoy esa palabra sostenible significa buscar el equilibrio con el medio ambiente, pero fundamentalmente lograr el desarrollo de las comunidades de la mano de una actividad competitiva y que realmente promete una contribución importante para los países. Yo tal vez quisiera terminar, Carol, diciendo que son pocos los países que tienen el privilegio de tener tanto recurso natural, tanta riqueza en el subsuelo que necesita sacarse realmente para apoyar ese desarrollo. Hoy que también todos los países estamos buscando los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? En donde entra todo, la nutrición, la salud, la educación, pero eso va a depender de que los recursos realmente que tenemos se utilicen para eso. Yo creo que el país debe repensar de manera seria
y con soluciones ambiciosas, soluciones innovadoras, cómo realmente podemos desarrollar una actividad en consenso con este equilibrio de ambiente y comunidad. Pero eso significa que las decisiones se dejen de politizar, que se vea con objetividad una actividad y que se vea a la luz de la competitividad y lo económico, que debe ser una actividad que requiere de grandes inversiones, que van a hundirse, deben recuperarse, y de hecho de un mercado internacional del cual un país pequeño como Guatemala está sujeto a la volatilidad de los precios internacionales y donde no podemos hacer absolutamente nada más que beneficiarnos o no de esas decisiones que localmente tomemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay desafíos importantes de carácter político, social, económico, pero hay, yo creo que mucha capacidad, hay también experiencia que hemos tomado bien en otras áreas de infraestructura muy similares a la minería que nos pueden servir para entender que sí podemos hacer, ¿verdad? Y lo que se requiere son decisiones políticas, ¿verdad? Y donde realmente estas contribuciones como las que ha mencionado Jorge, de Guillermo y de otros pensantes en el mundo, basadas en, ahí sí que esa filosofía liberal de creer en el individuo, en los mercados, en independizar las decisiones económicas de decisiones políticas, nos pueden llevar realmente a lograr un buen desarrollo, ¿verdad? Y yo creo que el país puede hacerlo. El tema es que transitemos sobre buenos principios, ¿verdad? Principios que nos van a dar una mayor probabilidad de que seamos exitosos. Muchas gracias nuevamente a ti y al Instituto por la invitación. Muchas gracias a ambos. Les agradecemos enormemente que hayan compartido con nosotros sus conocimientos, de verdad, y creo que habrá una parte 2, si están anuentes. Claro, gracias. Un gusto, Caro. Un gran gusto conocer a Jorge y muchas gracias y esperamos la segunda parte entonces. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Adiós. Carol y Carmen. Bueno. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro programa en la plataforma desde la que nos escuchas y no te pierdas ningún episodio. Para acceder a más contenido como el que acabas de escuchar, visita nuestra página web www.feylibertad.org y nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.